Hola, ¿qué tal? Soy Carla Villagómez. Gracias por acompañarnos. Como siempre nos acompañan expertos profesionales especialistas, líderes de opinión en la salud. Queremos hoy compartir con ustedes un tema de mucha importancia. Hoy nos acompañará un gran experto, el doctor Nelson Vilca. Él es médico especialista, pediatra, neumólogo, quien abordará el tema de pruebas de función pulmonar en niños y COVID-19. Te invito a que te quedes con nosotros, que ya empezamos. Para entrar en sintonía con el tema, daré una pequeña introducción. La mayoría de enfermedades pediátricas tienen un enorme impacto durante la primera infancia y sus efectos pueden mantenerse a lo largo de toda su vida, aunque cada vez se dispone de más avances en la tecnología. Los niños tienen derecho a respirar y, al igual que sucede con cualquier otra afección médica crónica, un diagnóstico precoz de las posibles enfermedades pulmonares resulta esencial para el tratamiento, para aliviar estas enfermedades y para mejorar su calidad de vida. De esto y más conversaremos hoy con el doctor Nelson Vilcalá, pero antes daré un extracto de su amplio currículum. El doctor Nelson cursó la carrera de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés, realizó la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría. Cuenta con la subespecialidad de neumología pediátrica en UNAM, México, en el Instituto Nacional de Pediatría. Realizó un fellowship en fisiología respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, además es miembro de American Thoracic Society y actualmente es docente e instructor de pediatría en la Caja Nacional de Salud. Le damos la bienvenida, doctor Nelson. Qué honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para mí es el honor por esta invitación y que podamos tocar algunos puntos más precisos y tal vez aclarar a la población en general en qué consisten las pruebas de función pulmonar y la orientación que se da de estas en el área pediátrica. Perfecto, doctor. Agradecemos que haya aceptado la invitación con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, daremos inicio con la entrevista, doctor. Adelante. Doctor Nelson, me gustaría que puntualizara cuál es la prevalencia de los signos y síntomas de la infección SARS-CoV-2 y por ende la enfermedad de la COVID-19 en pacientes pediátricos. Bueno, es muy importante conocer que el rango de síntomas y signos de COVID en pediatría es grande, ¿no? Que no solamente se limitan a la esfera respiratoria. En pediatría, de hecho, podemos tener la misma cantidad de síntomas digestivos, lesiones en la piel, vómitos, diarrea, también síntomas respiratorios, ¿no? Pero la constante dentro del diagnóstico es la fiebre. Pero de manera general, cuando tenemos estos signos y síntomas en pediatría, podemos decir que el 5% de estos niños van a ser asintomáticos. Y entre los leves van a sumar un 51% más. Entonces, de tal manera que entre asintomáticos y leves podemos llegar a más del 56%, ¿no? Lo cual hace que el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento en pediatría tenga pronóstico más favorable respecto al adulto, ¿no? Pero también esto es importante notar que probablemente un niño, la posibilidad de que se vaya a terapia intensiva, no supera el 0.06%. Dicho de otra manera, de 1,006 niños irán a terapia intensiva. ¿Y quiénes se van a terapia intensiva, no? Los niños que van a evolucionar mal o que van a tener una evolución tórpida son justamente los niños que tienen una condición de base. ¿Qué es condición de base? Alguna enfermedad crónica, que puede ser alguna enfermedad pulmonar, que puede ser una enfermedad cardíaca, renal o metabólica, ¿no? Poniendo siempre un punto de pausa respecto al asma, que el asma es una enfermedad pulmonar crónica más frecuente en pediatría, pero el asma, sin embargo, no es considerado un factor de riesgo a menos que este sea un asma severo, que no representa más allá del 5% de todos los pacientes que tienen asma. Muy bien, doctor Nelson. Ahora, doctor, me gustaría que nos pueda definir cuáles son los exámenes para el diagnóstico de COVID-19 y cómo se evalúan las secuelas. Bueno, tenemos múltiples pruebas diagnósticas, sin embargo, las que están disponibles en nuestro medio básicamente son el PCR-T, que es reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, y el antígeno nasal. La primera consiste en identificar segmentos del genoma del virus en secreciones respiratorias y su precisión llega alrededor del 90%, por encima del 90%, ¿ya? Y la otra, ya esto nosotros le decimos valor predictivo positivo, ¿ok? Y la otra prueba que tenemos es el antígeno nasal.
que básicamente consiste en identificar segmentos del virus, que no necesariamente son el genoma, pueden ser proteínas, lípidos, y identificar de las secreciones respiratorias y su precisión llega entre el 80 a 90%. A esto, como le había dicho anteriormente, le decimos valor predictivo positivo. Estas pruebas tienen su utilidad tanto en el diagnóstico, seguimiento y el alta del paciente. Debemos recordar también que, por ejemplo, el antígeno nasal no requiere mucha complejidad para la realización de este estudio. ¿Y cómo se evalúan las secuelas? Pues las secuelas, ya dirigiéndonos a la esfera netamente respiratoria, podemos evaluar de diferentes maneras, anatómicamente, a través de una radiografía, a través de una tomografía, ¿no? Ello conlleva complejidad, conlleva de que no podemos hacer muchas tomografías, tal vez una al ingreso y otra vez en meses, ¿no? Y finalmente la evaluación, que es para mí la que está estandarizada también, es las pruebas de función pulmonar, como lo es la espirometría. Tenemos varias pruebas de función pulmonar disponibles y que se pueden realizar en niños a partir de los 4 años, siempre y cuando estos colaboren. Estas pruebas de función pulmonar, como por ejemplo la espirometría, que es una prueba mecánica, donde a través del soplido los niños van a poder, ya vamos a poder identificar nosotros el calibre de los bronquios y el tamaño de los pulmones. La otra prueba, que es la difusión de monóxido de carbono, que es una prueba donde se va a estimar a través de la inspiración de un gas y la exhalación, vamos a estimar la cantidad de oxígeno que pasa a través de los pulmones hacia la sangre. Y finalmente tenemos la oscilometría de impulso, que es una prueba de función pulmonar que va a medir básicamente resistencia del aire en los pulmones. Entonces vamos a poder identificar pulmones hiperreactantes donde es difícil que ingrese el aire, y eso a través de resistencias vamos a llegar al diagnóstico preciso de los pulmones o de las secuelas pulmonares en este caso, ¿no? Lo interesante de estas secuelas, de este diagnóstico a través o del seguimiento de las enfermedades pulmonares, lo interesante es que estas pruebas se pueden realizar varias veces, no conlleva mucha complejidad, siempre y cuando el niño haya recibido su adecuada preparación para el diagnóstico, digo, para la realización de este estudio. Muy bien, doctor. Ahora, doctor, ante un diagnóstico tardío y asociando un aumento de los costes sanitarios y un peor desenlace de la enfermedad de la COVID-19, ¿qué beneficios ofrece para el paciente las pruebas de función pulmonar? Muy interesante pregunta, ¿no? Los beneficios se atribuyen a múltiples cosas, ¿no? Pero vámonos por partes. Primero, que estas pruebas no son invasivas, es decir, no necesito al niño pinchar, tomarle sangre, lastimar. Son pruebas no invasivas. Su coste es bajo, es de bajo costo. Son fáciles de realizar si se explica bien al niño cómo tiene que hacer esta prueba. Y se puede repetir varias veces, tanto en el diagnóstico, en el seguimiento, ¿ya? Y en el pronóstico a largo plazo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros nos referimos a la realización de una radiografía o tomografía, ¿no? Estoy seguro que cualquier colega me va a decir que no podemos hacerle tomografías seriadas cada semana, cada día o cada mes, ¿no? Porque eso conlleva radiación, ¿no? Conlleva daño. En cambio, las pruebas de función pulmonar, no. Puedes hacer las veces que necesites, repetir las veces que sean necesarias. Por eso conlleva menos gasto, menos riesgo, menos posibilidad, menos tasa de ocupación de camas, ¿no? Y afortunadamente, no solamente las pruebas de función pulmonar, y esto es importante recalcarlo, se van a limitar solamente al asma, sino que se puede utilizar en COVID, como estamos viendo, en fibrosis quística y en cualquier otro tipo de enfermedad pulmonar, ya sea crónica o ya sea aguda, para el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades. Excelente, doctor. Ahora, doctor, bueno, como sabe, la salud pulmonar de los niños es un asunto preocupante. Diariamente se observa cómo aumentan los casos de asma y otras enfermedades pulmonares. Y según su experiencia como pediatra neumólogo, doctor, ¿nos puede comentar cómo han ayudado las pruebas de función pulmonar en el control en las enfermedades respiratorias pediátricas y ahora más con la pandemia por la COVID-19? Claro que sí. Bueno, básicamente vamos a decir que nos ofrecen 3 objetivos las pruebas de función pulmonar. Primero, nos va a dar el diagnóstico preciso, nos va a decir, esto tiene tanto, y nos va a decir en números precisos cuál es su diagnóstico. Segundo, nos va a dar el plan de tratamiento, y tercero, el pronóstico, ¿no? Y recordemos que si ya tenemos el diagnóstico preciso, la medicación va a ser precisa.
Si ya tenemos el plan de tratamiento, ¿ya? Seguramente también los costes van a disminuir porque no vamos a utilizar otra medicación que no sea la que el niño necesita, ¿no? Y de acuerdo a esta medición también podemos ver la cantidad y el tiempo y la evolución y podemos predecir cuánto tiempo este niño va a usar inhaladores o si será para toda la vida o si el caso es severo, ¿no? Si estamos hablando de un caso severo, entonces nosotros podremos anticiparnos, más bien dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo o la probabilidad de que este niño se pueda complicar, tal vez ingresar a un plan multidisciplinario de manejo de las complicaciones de estos niños? Por ende, las pruebas de función pulmonar son realmente útiles en nuestro medio, son pruebas que están estandarizadas a nivel internacional y actualmente ya se cuentan con valores predichos, es decir, que ya se puede hacer a niños desde los 4 años. Y la oscilometría de impulso, que es la prueba que había comentado hace un momento, que son pruebas que tratan de la resistencia y ver cómo, con qué fuerza o con qué ingresa el aire hacia los pulmones, ¿no? Estas pruebas inclusive actualmente se pueden realizar ya a partir de los 3 años, ¿no? Entonces, esto realmente es muy útil, es algo novedoso que está entrando en nuestro medio, pero que forman parte del gol estándar del diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Muy bien, doctor. Ahora, para finalizar con la entrevista, ¿nos puede comentar dónde podemos acudir a su consulta privada? Claro que sí. Bueno, nosotros nos encontramos, primero estamos dentro de la página Cerelab en Facebook. Ustedes pueden escribir Cerelab y van a encontrar ahí toda la información que es útil para todos los papás, personas adultas también, en cuanto a pruebas de función pulmonar, en cuanto a enfermedades pulmonares, desde el concepto, la enfermedad, las pruebas, hasta cómo se utilizan los dispositivos inhalatorios, por ejemplo, el salbutamol, la fluticasona, todo ello, el aseo nasal, todo está en nuestra página de CERLAB. Y a mí particularmente me pueden encontrar en La Paz, en la avenida Arce, número 2871, edificio Priscila, Mezanine, oficina 7, y las citas se pueden agendar al celular 656-19696, que tiene opción de WhatsApp para agendar la cita. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, querida audiencia, hoy hemos conversado con el doctor Nelson, experto profesional especialista pediatra neumólogo, que abordó el tema de pruebas de función pulmonar en niños y COVID-19. Nos comentó sobre el beneficio de estas pruebas para obtener un rápido diagnóstico y cómo ayudan a los pequeños pacientes facilitándoles un tratamiento precoz, mejorando la calidad de vida de los pequeños. Doctor Nelson, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su valioso conocimiento para la comunidad. Esperamos tenerlo pronto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Estaremos prestos siempre para lo que ustedes nos requieran. Muchas gracias, doctor. Va a ser hasta la próxima. Hasta luego.